En este minuto nos desplazamos hasta Chile porque allí nuevamente el gobierno militarizó este viernes 27 de diciembre la Plaza Italia, conocida en estos días, en estos 2 últimos meses como Plaza de la Dignidad. Allí nuevamente manifestantes se han reunido para, luego de las protestas que iniciaron el 18 de octubre, en este último viernes del año 2019, en la última protesta del año. También hemos sido testigos de más de 300 personas que han perdido la visión en uno o ambos ojos debido a la represión policial por el uso excesivo de la violencia, empleando balines de goma y perdigones. Por eso más de 300 personas han perdido la visión por violencia y por desapariciones que no se veían en ese país desde los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ahora, ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tu facile col male. Un temita dedicado para todos nuestros hermanos que han caído en la lucha. Dice: que descansen en paz todos los caídos en la lucha, que ya no están, pero nuestro corazón y mente permanecerán por siempre. Esto es pa' mi gente, combatiente, consecuente, que lucha, guerreando en la calle con más fuerza y capucha. Se escucha la multitud del pueblo en busca de una mejor vida de calidad, dignidad, para nuestros abuelos que entregaron su vida entera por sus anhelos. Miro hacia el cielo y sueño con un mundo mejor donde reine la paz y el amor. Pero hoy es distinto, el pueblo despertó y la gente se armó de valor. A las calles salió, protestó, de abusos y maltratos ya se cansó. En memoria de los sueños de todos, en memoria de mis antepasados, en memoria del que no se rindió, jamás serán olvidados. En memoria de los sueños de todos, pasados, en memoria del que no se rindió, jamás serán olvidados. Queremos justicia frente al genocidio de nuestras hermanas y hermanos caídos, de todo el dolor, sufrimiento y martirio que han provocado que siguen contigo. Fuerza a todos los familiares que sufren la muerte de uno de sus pares. Que Dios los acompañe en el viaje. Que las autoridades den cara por los militares y pacos que al pueblo disparan. Que bajen las armas, no estamos en guerra. No más dictadura, en la paz de la tierra. Queremos un presidente con decencia, que en sus decisiones tome más conciencia, pensando en la gente y en las consecuencias, porque la violencia engendra más violencia. En memoria de los sueños de todos, en memoria de mis antepasados, en memoria del que no se rindió, jamás serán olvidados. En memoria de los sueños de todos, en memoria de mis antepasados, en memoria del que no se rindió, jamás serán olvidados. que descansen en paz todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, todos los trabajadores que salimos día a día a trabajar para llevar el sustento a nuestro hogar. La historia es nuestra. Justicia para nuestras hermanas y hermanos caídos que han sido torturados y asesinados en época de dictadura y en la actualidad. De los sueños de todos, La unión del pueblo y la tierra nos hará más fuertes. Por la unión de la paz en Latinoamérica y todo el mundo. Libertad a los presos políticos mapuches que han sido asesinados y encarcelados en manos del poder político empresarial, solo por defender sus derechos de tierra ancestrales y proteger la sagrada Ñuque Mapu.
en memoria del que no se rindió, jamás serán olvidados. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. ¿Qué será de ese hombre que desea surgir si no tiene un trabajo para poder vivir? En esta sociedad actual llena en computación, va quedando atrás el que no tiene un cartón. Pero el hombre obrero trabaja y se desempeña como el campesino labrando la tierra, sucio por su sudor. Trabaja con ahínco para ser un hombre mejor. ¿Qué será de ese hombre que desea surgir si no tiene un trabajo para poder vivir?